Amigos televidentes, tenemos un reporte de último momento con nuestro compañero de labores Juan Cortés, quien estuvo en la sede de la comunidad cristiana Santiago Apóstol, aquí en la ciudad capital. Aquí este grupo de cristianos Santiago Apóstol, San Pablo Apóstol, presentó evidencias de cómo Silvio Báez participó en los planes golpistas, criminales y conspirativos en contra del gobierno. Te escuchamos, Juan. Hace pocos momentos la comunidad cristiana San Pablo Apóstol ha presentado evidencia contundente. Hemos escuchado una confesión criminal a viva voz de Silvio Báez. Se queda helado uno al escuchar barbaridades de este político de oposición que dice abiertamente que hay que incluir a narcotraficantes, abortistas, homosexuales, terroristas y oportunistas con el fin de derrocar al gobierno constitucional en Nicaragua. Esta evidencia en la que Silvio Báez fue agarrado infraganti en una reunión conspirativa en algún punto del territorio nacional y que habla de una continuidad, una nueva fase del golpe continuado en Nicaragua. Elogia las acciones de los tranques de la muerte, se jacta de los resultados que obtuvo toda esa mafia criminal de la derecha golpista en Nicaragua, con todos los muertos, las casi 200 víctimas, los torturados, secuestrados, violados, perseguidos, amenazados bajo esta política criminal de los tranques de la muerte, y habla de la posibilidad de volver a instalar los tranques de la muerte. Esta confesión en audio a viva voz de Silvio Báez y que esta mañana ha sido presentada al pueblo de Nicaragua y que está exigiendo a la Iglesia Católica, a la jerarquía de la Iglesia Católica, al Vaticano, que Silvio Báez, dada y demostrada la actitud conspirativa y criminal, la promoción de los actos terroristas, la dirección de toda esta ola criminal que ha vivido y que vivió el país, los nicaragüenses están exigiendo a su santidad, están exigiendo el retiro inmediato de Silvio Báez por el papel político, criminal, terrorista, golpista contra el pueblo y gobierno en nuestro país. Debe Monseñor Silvio Báez, dice la comunidad cristiana San Pablo Apóstol, dicen los nicaragüenses, que debe replantearse su papel, debe replantearse sus funciones y dedicarse, que renuncie. Es lo que pide el pueblo de Nicaragua, dada la evidencia contundente. Lo que se ha escuchado esta mañana es una barbaridad. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de la comunidad cristiana San Pablo Apóstol. Primeramente, escucharemos a viva voz lo que decía Silvio Báez en esta reunión conspirativa contra el gobierno de Nicaragua. Entonces, lo que necesitamos es que vuelva a estar hasta aquí. ¿Ah? ¿A lo mejor? ¿A lo mejor? Alguna persona incluso habló de una segunda trancadera, porque es lo único que nos hizo sentarse. La unidad que en este momento necesitamos debe incluir a todo el mundo, aún con las sospechas que tengamos, que son oportunistas, que son abortistas, que son homosexuales, que son traficantes, que son... Para lograr ese objetivo
no estamos formando un partido político, no estamos yendo a elecciones, porque ni siquiera tenemos fecha, ni este está dispuesto por el momento a adelantar elecciones. Hay que presionar eso. A ver si me voy a entender. Me parece que no debemos adelantar los tiempos. No es lo mismo una alianza, una coalición ya de cara a tomar el poder, que una unidad de toda la nación para quitarnos de encima este problema. Pero lo que yo digo es, en este momento, importa estar unidos. Unidos por la causa en la que todos estamos de acuerdo. Pongamos aparte las diferencias ahorita. Sí. Cuando venga una segunda etapa en donde ya se trate de ir a las elecciones, entonces van a aparecer las distintas opciones políticas, pero en un escenario nuevo. Sentar a este hombre, sí, porque no lo queremos llevar al paredón y fusilarlo, aunque tengamos ganas de hacerlo, no lo vamos a hacer. No lo queremos llevar para pegarle un balazo y fusilarlo por criminal de guerra. Los tranques fueron una invención extraordinaria. Lo que en este momento urge es que todas las fuerzas vivas del país nos unamos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que ahora, en lo que todos estamos de acuerdo, es que esto tiene que ser así. Sí, es verdad. Los obispos hemos bajado por casa. Probablemente para no darle a él más oportunidad de que nos siga descalificando. A ver si me explico. Lo que quiero decir es, ya que nos descalificó tanto, que decía el 19 de julio, eran con los golpistas, no tenían planeado, barbaridades, me dijo contra nosotros. Si nosotros continuáramos en un modo demasiado agresivo, confrontativo, él tendría mucho más elementos para darnos una patada. Y lo que no queremos es que nos dé la patada. No porque no queramos recibir la patada, sino porque queremos estar metidos. Sino porque a la hora que aquí se haga una mesa de negociación, ahí sí hay un balazo. Podamos estar. Porque yo les he dicho a los de la alianza, escriban una carta a la conferencia episcopal que se quiere reunir con nosotros. Porque la alianza sabe que los obispos los creamos. Si nosotros fuimos los que lo hicimos, si la alianza existe porque nosotros lo hicimos. Voz de Silvio Báez y el pueblo está expresando, tras conocerse esta evidencia, esta confesión de Silvio Báez, terrorista, golpista, opositor y creador, dice él, la Iglesia Católica de Nicaragua, creador de lo que ellos han llamado la unidad azul y blanco. Que esta unidad reconoce a la Iglesia como creadora de esta posición política opositora. El pueblo en las redes sociales, tras conocer esto, está exigiendo a Silvio Báez que renuncie. Y las barbaridades que hemos escuchado solo nos trasladan a otras situaciones y otras experiencias en el mundo donde la Iglesia Católica se ha visto inmersa en escándalos garrafales de abuso sexual infantil, donde sacerdotes están enfrentando a la justicia en esos países, donde están siendo llevados a prisión, donde están teniendo que pagar sumas millonarias por haber abusado por décadas contra niños, contra niñas y adolescentes. Todos estos crímenes encubiertos por la alta jerarquía católica de las conferencias episcopales de esos países. Mencionamos algunos casos en Chile, ahí están abiertas las causas y esta semana se acaba de procesar a los obispos involucrados en abuso sexual. Pensilvania, miles de casos en los Estados Unidos, en Alemania, en España, en México, aquí nomás en Costa Rica. Y en Nicaragua no es la excepción, hemos visto los crímenes incluso
el crimen de Masaya, del padre Harvin Padilla, de la parroquia San Juan Bautista de Masaya, donde mandaba ocultar el cadáver de Gabriel Vado, el agente de la Policía Nacional, torturado, asesinado y su cuerpo calcinado y exhibido. Y aquí la evidencia de Silvio Báez, que ya el pueblo lo sabía, pero que no se contaba con un testimonio de confesión agarrado infraganti en una reunión conspirativa donde está llamando nuevamente a continuar los tranques de la muerte que tanto dañaron. Y no importa quiénes van a incluir, a narcotraficantes, a violadores, a abortistas, no importa quiénes van a conformar este grupo opositor. Vamos a escuchar la conferencia de prensa, primeramente a Mercedes Ortega Guillén, quien da lectura al pronunciamiento que hace la comunidad cristiana San Pablo Apóstol. Muy buenos días, hermanas y hermanos cristianos de nuestra comunidad eclesial de base San Pablo Apóstol. Muy buenos días, amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan. Hemos tenido acceso a un audio genuino en que el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, de la Orden Carmelitas Descalzas, sostiene una reunión eminentemente de carácter conspirativo, opinando temerariamente sobre el actual momento político eclesial de la República de Nicaragua. En esta reunión, el obispo Báez usa un duro lenguaje descalificatorio a todo lo relacionado con la gestión de gobierno. Descalifica a todo aquel que no está con la llamada alianza cívica, responsable del caos y muerte que azotó al pueblo de Nicaragua durante meses. Y en forma increíble, ya que habla como pastor de la Iglesia Católica, habla de presionar nuevamente al gobierno por la vía de reinstaurar los llamados tranques de la muerte. En el audio, el obispo Báez dice: se necesita presionar nuevamente al gobierno para que vuelva a pedir a la conferencia episcopal la reanudación del diálogo. Se ha pensado en la opción de volver a poner tranques. El delirio de baja política del obispo carmelita no se frena ante nada. En efecto, en esa misma conversación pública con dirigentes del mundo campesino, indica con claridad que la sobreideologizada organización de ultraderecha Unión Nacional Azul y Blanco, UNAB, debe admitir a todos los opositores al gobierno, aunque sean estos abortistas o narcotraficantes. En esta afirmación del prelado, que es enaltecida por la prensa adscrita al golpismo en Nicaragua, se retrata en todo lo que es su ser: calculador, imprevisible, manipulador y dispuesto a todo con tal de defender mezquinas cuotas de poder, tanto eclesiástico como político. En el audio, el obispo Báez dice: la UNAB debe incluir a todos los opositores al gobierno, aunque haya sospecha de ser oportunistas, abortistas, homosexuales, narcotraficantes, para lograr el objetivo final. Uno de los puntos que más llama la atención al escuchar el audio registrado de esa reunión política de carácter conspirativo es cuando el obispo Báez hace un breve análisis político sobre los problemas internos de los grupos de oposición más radicalizados hacia la violencia y que fueron los responsables del caos y muertes con que pretendieron derribar a un gobierno legítimo que procede ante el terror
amparado en la Constitución y las leyes de la República. En el audio, el obispo Báez dice: la situación actual de la gran unidad azul y blanco, como una primera etapa, no es la de un partido político, sino la de una unidad de toda la nación de cara a derribar al gobierno actual. Además, reconoce en forma tan vulgar como desafiante que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, por el momento, guarda silencio para garantizar su participación en la posible reanudación del diálogo nacional. Aquí se observa con claridad el verdadero juego político en que están involucrados los obispos. Por una parte, piden con insistencia diálogo para pacificar a Nicaragua y, por otra, en palabras del líder de la subversión eclesial, dicen que callan de momento por una sola cuestión de estrategia. Esta vil confesión del carmelita nos inhabilita exactamente para cualquier futuro bien intencionado diálogo gobierno-conferencia episcopal. En otro aspecto de la reunión conspirativa con los supuestos líderes campesinos, Silvio Báez no trepidó en actuar como un verdadero príncipe de la intriga que está por sobre el bien y el mal, argumentando que es la Iglesia Católica la madre de todas estas batallas insurreccionales, al afirmar que la Iglesia se la juega y se la jugará por la unidad de todos los opositores al gobierno de Nicaragua, aunque tengan que esperar y generar nuevas acciones callejeras, violentas o no. En definitiva, lo que al obispo y sus cómplices de complot les interesa es derrocar o quitar ya el gobierno constitucional. En el audio, el obispo Báez dice: recomiendo a la Alianza Cívica escribir una carta dirigida a la Conferencia Episcopal en la que nos soliciten reunirse con nosotros. Les recordó que la alianza fue creada por la Iglesia. Después de escuchar objetivamente este audio con las graves y comprometedoras palabras inequívocas del obispo Silvio Báez, no queda sino solo una petición a la Santa Sede y al prior general de la Orden Carmelita Descalzo, que don Silvio Báez, por amor a la Iglesia, a la verdad y a la paz, salga de Nicaragua, que retorne a sus clases rutinarias del Angelicum de Roma, lugar desde el que nunca debió de haber salido por bien de todo el pueblo de Dios nicaragüense. Esta petición la hacemos en forma persistente y justa, el pueblo fiel y creyente, al conocer estos graves hechos, y esperamos de nuestra Iglesia Católica obispos irreprochables, con palabras y praxis de amor y no de confrontación entre hermanos de una misma tierra que, como Nicaragua, está bendecida por la gracia del Espíritu Santo. Concluimos nuestra lectura evocando las palabras del apóstol Pablo en su carta, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Muchas gracias. Hay un revuelo gigantesco en redes sociales tras conocerse esta información de último momento y la población se está sumando a esta petición, a esta exigencia a la Santa Sede y al prior general de la Orden Carmelita Descalzos. Que salga Silvio Báez de Nicaragua, está diciendo la población. Incluso la población está exigiendo una investigación, no solo de la iglesia, sino de las autoridades. Y que Silvio Báez debe ponerse a la orden de la justicia porque
El pueblo está diciendo que una situación como esta, en cualquier país del mundo, por menos, ya estuviera tras las rejas este señor Silvio Báez. Vamos a escuchar, para los que no tuvieron la oportunidad, vamos a escuchar a viva voz las barbaridades que decía Silvio Báez. Entonces, lo que necesitamos es que vuelva a estar aquí. ¿Ah? A lo mejor. A lo mejor. Alguna persona incluso habló de una segunda trancadera, porque es lo único que nos hizo sentarse. La unidad que en este momento necesitamos debe incluir a todo el mundo, aún con las sospechas que tengamos, que son oportunistas, que son abortistas, que son homosexuales, que son traficantes, que son... Para lograr ese objetivo, no estamos formando un partido político, no estamos yendo a elecciones, ni siquiera tenemos fecha, ni este está dispuesto por el momento a adelantar elecciones. Hay que presionar eso. A ver si me voy a entender. Me parece que no debemos adelantar los tiempos. No es lo mismo una alianza, una coalición ya de cara a tomar el poder, que una unidad de toda la nación para quitarnos de encima este problema. Pero lo que yo digo es, en este momento, importa estar unidos. Unidos por la causa en la que todos estamos de acuerdo. Pongamos aparte las diferencias ahorita. Sí. Cuando venga una segunda etapa en donde ya se trate de ir a las elecciones, entonces van a aparecer las distintas opciones políticas, pero en un escenario nuevo. Sentar a este hombre, sí, porque no lo queremos llevar al paredón y fusilarlo, aunque tengamos ganas de hacerlo, no lo vamos a hacer. No lo queremos llevar para pegarle un balazo y fusilarlo por criminal de guerra. Los tranques fueron una invención extraordinaria. Lo que en este momento urge es que todas las fuerzas vivas del país nos unamos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que ahora, en lo que todos estamos de acuerdo, es que esto tiene que ser distinto. Sí, es verdad. Los obispos hemos bajado por casa. Probablemente para no darle a él más oportunidad de que nos siga descalificando. A ver si me explico. Lo que quiero decir es, ya que nos descalificó tanto, que decir el 19 de julio, la mayoría eran con los golpistas, no tenían planeado, una barbaridad, medio contra nosotros. Si nosotros continuáramos en un modo demasiado agresivo, confrontativo, él tendría mucho más elementos para darnos la patada. Y lo que no queremos es que nos dé la patada. No porque no queramos recibir la patada, sino porque queremos estar metidos. Sino porque a la hora que aquí se haga una mesa de negociación, ahí sí ellos van a saber. podamos estar. Porque yo les he dicho a los de la alianza, escriban una carta a la conferencia episcopal que se quiere reunir con nosotros. Porque la alianza sabe que los obispos los creamos. Si nosotros fuimos los que lo hicimos, si la alianza existe porque nosotros lo hicimos. Hemos escuchado las barbaridades de Silvio Báez, donde se jacta de los resultados con los tranques de la muerte que sangraron al pueblo de Nicaragua y que mantienen de luto todavía a las familias nicaragüenses. Es impresionante también la parte de esta audio confesión de Silvio Báez, donde llama a narcotraficantes, llama a abortistas y, entre otros, a conformar un bloque contra
el gobierno contra el pueblo de Nicaragua. Tenemos reacciones de la comunidad cristiana San Pablo Apóstol sobre este testimonio, esta evidencia. Silvio Báez infraganti, en actitud conspirativa, terrorista y golpista. Para nosotros como cristianos resulta inaceptable la conducta de un obispo que se mete a ser dirigente político y además dirigente político de lo más perverso, porque quien dice que no le importa que la unidad se forme con seres reprochables como pueden ser narcotraficantes, delincuentes, eso es antiético e inmoral, con el fin de obtener únicamente el poder, y no importa con quién se va a aliar, si con el diablo, para votar a un poder que según él es dictadura, y para nosotros no es dictadura. Entonces no podemos nosotros permitir que eso siga así, y le estamos pidiendo a través de este documento al Vaticano que le quite el nombramiento a este obispo y que lo mande a dar clases donde estaba dando clases antes, donde nunca debió haber realmente regresado. Entonces no podemos seguir aceptando este tipo de conducta de quienes se supone que son pastores, y si son pastores de todo el pueblo, pero no de una parte. Pero ellos no han actuado así, o él no ha actuado así, porque es a él que estamos cuestionando, no es a toda la jerarquía de la Iglesia Católica, ni, como ya dije antes, no es por motivos religiosos, no es por motivos dogmáticos, es por motivos políticos, porque él es un político, y como político lo estamos cuestionando. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Hemos escuchado una grabación con su voz, que está verificada, que es la de él, en la que dice cosas que son terribles. Por ejemplo, que dice, no queremos matar a Daniel, ni queremos fusilarlo, aunque quisiéramos hacerlo. Esa es una expresión de criminal realmente, quisiéramos hacerlo, cual quiere decir que él tiene sentimientos de odio. Y entonces una persona que está odiando no puede ser un buen pastor. Y eso es lo que hemos escuchado en la grabación. Entonces son palabras que no se pueden permitir ni se aceptan para una persona que supuestamente es un obispo de la Iglesia Católica y que supuestamente es cristiano. El hecho que esta persona, Silvio Báez, ande vestido con los hábitos de los obispos, no es suficiente para que él sea considerado el obispo de nuestra comunidad, porque ha tomado una posición de hombre, una posición política, una posición de líder en contra de un gobierno constitucionalmente electo por la población. Él ahí en los 5 párrafos que después pusimos el video, los audios, él deja claramente establecido que ha liderado, que ha sido copartícipe de todos los daños, las muertes, la destrucción, la quema y profanación de cadáveres. Y aparte de eso, todavía ahí se elige en líderes. Cuando dice que fue la Iglesia Católica, yo no sé qué dirá el cardenal Brenes, ni qué dirán los otros miembros de la conferencia episcopal cuando él afirma que la Iglesia Católica es la que creó la alianza. Ya el pueblo sabía eso, pero primera vez que escuchamos que lo aceptan públicamente. Y además, parte importante es que frente a esa actitud reprochable de este obispo, hombre político, el pueblo ha hecho una petición, y esa petición es que se le pide a la Santa Sede, al Vaticano, al Papa, si este documento fue hecho llegar allá, de que se lo traslade, es lo único que pedimos, que este hombre obispo nos deje al pueblo continuar nuestra ruta de recuperación, de reconciliación y de paz entre todos los nicaragüenses. Este documento está en manos de el CELAN, ¿verdad? Está en manos de la comunidad de los Carmelitas Descalzos, a la cual pertenece él, como lo dice el documento, y también está en manos del Vaticano. Y es que en el audio evidencia confesión de Silvio Báez, hay un reconocimiento a todos los crímenes que se han cometido en nuestro país. Y Silvio Báez, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho, reconoce haber dirigido
los actos terroristas, las acciones golpistas, los crímenes, los asesinatos, las torturas, las violaciones y tantos otros crímenes que se cometieron. Y es por ello que el pueblo está expresando, y en las redes sociales es prueba de eso, en este momento, que se retire de Nicaragua y que las autoridades competentes investiguen a Silvio Báez. Entonces, lo que necesitamos es que vuelva a estar hasta aquí. ¿Ah? A lo mejor. A lo mejor. Alguna persona incluso habló de una segunda trancadera, porque es lo único que nos hizo sentarse. La unidad que en este momento necesitamos debe incluir a todo el mundo, aún con las sospechas que tengamos, que son oportunistas, que son abortistas, que son homosexuales, que son traficantes, que son... Para lograr ese objetivo, no estamos formando un partido político, no estamos yendo a elecciones, ni siquiera tenemos fecha, ni este está dispuesto por el momento a adelantar elecciones. Hay que presionar eso. A ver si me voy a entender. Me parece que no debemos adelantar los tiempos. No es lo mismo una alianza, una coalición ya de cara a tomar el poder, que una unidad de toda la nación para quitarnos de encima este problema. Pero lo que yo digo es, en este momento, importa estar unidos. Unidos por la causa en la que todos estamos de acuerdo. Pongamos aparte las diferencias ahorita. Sí. Cuando venga una segunda etapa en donde ya se trate de ir a las elecciones, entonces van a aparecer las distintas opciones políticas, pero en un escenario nuevo. Sentar a este hombre, sí, porque no lo queremos llevar al paredón y fusilarlo, aunque tengamos ganas de hacerlo, no lo vamos a hacer. No lo queremos llevar para pegarle un balazo y fusilarlo por criminal de guerra. Los tranques fueron una invención extraordinaria. Lo que en este momento urge es que todas las fuerzas vivas del país nos unamos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que ahora, en lo que todos estamos de acuerdo, es que esto tiene que ser así. Sí, es verdad. Los obispos hemos bajado por casa. Probablemente para no darle a él más oportunidad de que nos siga descalificando. A ver si me explico. Lo que quiero decir es, ya que nos descalificó tanto, que decía el 19 de julio, eran con los golpistas, no tenían planeado, una barbaridad, digo contra nosotros. Si nosotros continuáramos en un modo demasiado agresivo, confrontativo, él tendría mucho más elementos para darnos una patada. Y lo que no queremos es que nos dé la patada. No porque no queramos recibir la patada, sino porque queremos estar metidos. Sino porque a la hora que aquí se haga una mesa de negociación, ahí sí ellos van a saber. Podamos estar. Porque yo les he dicho a los de la alianza, escriban una carta a la conferencia episcopal que se quiera reunir con nosotros. Porque la alianza sabe que los obispos nos creamos. Si nosotros fuimos los que lo hicimos, si la alianza existe porque nosotros lo hicimos. Hemos escuchado la confesión criminal de Silvio Báez y hay muchos elementos en este corto audio, tantos elementos que dejan al descubierto la crisis de la Iglesia Católica, que también en Nicaragua se presenta con actos de terrorismo y golpista. Silvio Báez ahí también confiesa nexos de la iglesia con el narcotráfico, con los proabortos. Imagínense ustedes todas estas barbaridades
la posición anarquista, golpista y terrorista, y el reconocimiento de todos los actos criminales que por meses sangraron al pueblo de Nicaragua. Todos esos elementos están en esa breve confesión. Silvio Báez infraganti, a viva voz, reconociendo, y no solamente reconociendo, sino instigando a continuar, a repetir lo que ha sido una política de muerte de la derecha golpista. El pueblo está indignado, hay todo un escándalo gigantesco por esta situación que deja muy comprometida a la Iglesia Católica y que se compara a la crisis que está viviendo la Iglesia Católica con los escándalos de abuso sexual infantil en muchos países del mundo. Abuso sexual infantil, corrupción en Paraguay y en Nicaragua, terrorismo y golpismo. Y quién sabe qué otras cosas irán surgiendo, porque las evidencias están saltando en las redes sociales como efectivamente lo hemos conocido. El pueblo está instando ante estas barbaridades que Silvio Báez se retire, no solo de los hábitos eclesiásticos, sino del territorio nacional, ha dicho la gente, y que las autoridades competentes deben investigar. Porque yo no imagino a un representante de la Iglesia Católica en otro país hablando de esta manera como lo ha dicho Silvio Báez y que no tenga responsabilidades con la justicia. Ampliación, reacciones en próximas ediciones sobre esta información que por supuesto seguirá dando de qué hablar.